Grabar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber de géneros discursivos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué razón estudiamos esto, los géneros discursivos? Básicamente porque cuando vos sabés a qué género pertenece el texto que estás escribiendo o el texto que estás leyendo, se te hace más fácil comprender para leer y para escribir. ¿Sí? Comprender y producir textos se vuelve más fácil, más sencillo cuando conoces a qué género, cuando conoces bien la estructura del género. Decís, pues yo sé escribir una noticia. ¿Y cuál es la estructura de la noticia? Yo sé escribir un cuento. Y sí, porque leyeron cuentos, conocen. Pero cuando uno los estudia un poco más en profundidad y los trabaja, sobre todo el texto académico, que es lo que vamos a trabajar nosotros, el texto académico, el texto que se da en el ámbito de la educación superior, universitaria, terciaria, cuando vos conocés bien la estructura, te resulta un poco más sencillo escribirlo, o por lo menos sabés para dónde vas. En todos lados, nosotros, los seres humanos, usamos un lenguaje distinto. Como les decía recién yo, no es lo mismo hablar en casa, acá con mi mamá, mi papá, con mi señora, mi hijo, con mis amigos, que hablar en la escuela, en la universidad, en el profesorado, ¿sí? Para cada lugar vos, para cada ámbito social, utilizás el lenguaje. Y en cada lugar, en cada uno de estos, así como hay un comportamiento distinto, usás una lengua adaptada a esa situación. En cada uno de estos, vos no te comportás igual en la escuela que te comportás, no sé, en la cancha. Tampoco hablás igual, ¿no? Porque el habla es parte del comportamiento. Entonces, el lenguaje está adaptado a esa situación en la que vos estás. Por eso, si tenés que escribir un texto académico, vas a utilizar un registro formal, no vas a utilizar el registro informal. Vas a utilizar el registro escrito, no vas a usar el registro oral. No vas a usar fórmulas del registro oral como, por ejemplo, cuando me dice, ¿qué estás pensando? Entonces, esa clase de formas, de muletillas, no la usás en el registro escrito y adaptás el lenguaje a esa situación. O sea que tenés en cuenta el lugar donde estás, donde producís el discurso y a quién te dirigís. ¿Sí? También a quién te dirigís es importante. Con quién estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Para quién estás escribiendo? El tema que tratás es importante también. Y el fin que perseguís con decir lo que estás diciendo, con hacer ese discurso. O sea que por cada ámbito se produce un tipo de discurso. ¿Sí? En cada ámbito social en el que nos movemos, producimos un discurso distinto. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, solemos realizar clasificaciones cotidianas y las mencionamos por medio de determinadas palabras. Decimos, por ejemplo, esto es una conversación, esto es una historieta, esto es un cuento, esto es una publicidad, esto es un discurso político, porque lo conocemos. ¿Sí? Lo conocemos por nuestra, digamos, nuestra experiencia cotidiana, la experiencia de todos los días. Sabemos cuando estás ante una conversación, que escuchás el intercambio, cuando un texto es un cuento, porque los conocés porque los leíste, y cuando escuchás una publicidad, la escuchás, y te das cuenta por la estructura, porque conocés que eso es una publicidad. ¿Por qué? Por las palabras, por el tipo de texto, cómo está armado, lo que dicen. ¿Sí? Por, por una cuestión de estructura. A ver. Bien. Dice, en general cuando hablamos de discursos políticos, religiosos, publicitarios, literarios, etc., nos referimos a distintos géneros o formas de comunicación de cada una de estas esferas de la actividad humana. Como les decía recién, por cada actividad humana, por cada cosa que uno hace, por cada trabajo, por cada profesión, se produce un tipo de discurso. Como les decía recién, nosotros cuando escuchamos una publicidad sabemos que eso proviene del ámbito publicitario. Cuando escuchás un discurso religioso, te das cuenta por las palabras, no tiene que decir Dios
directamente, o virgen, o santo, pero vos te das cuenta por la entonación, si es en el caso del registro oral, te das cuenta por la forma en que está armado, por si hay una rima, quizás es una plegaria, ¿viste? Por ejemplo, dentro del discurso religioso encontramos la parábola, la geografía. La geografía es la vida de santos. Hay un tipo de texto religioso que se llama geografía, que es vida de los santos. El poema místico, la plegaria, el sermón, la plegaria, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, son parte del discurso religioso. Discurso poético, pero discurso religioso. Tiene que ver con este universo del discurso, que es el religioso. En el discurso periodístico encontrás el artículo de opinión, el artículo de costumbres, la noticia, que puede ser local, internacional, económica, cultural, deportiva, la crónica, el reportaje, el editorial, la entrevista, la crítica, que puede ser literaria, pictórica, teatral, cinematográfica, todo esto pertenece al discurso periodístico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos un tipo de texto de esto, lo escuchamos, sabemos que pertenecen al universo del discurso, podemos decir que pertenecen al universo del discurso periodístico. En la literatura, ¿qué tenés? Esto lo estudian desde siempre, ¿no? La poesía, la narrativa y el teatro. ¿Sí? El discurso literario es básicamente la poesía, que hay distintos tipos de poemas. Por ejemplo, la oda, que es un tipo de poesía, la elegía, que es el poema que se hace cuando fallece una persona, se dice cuando fallece una persona, el soneto, que es un tipo de poesía, el madrigal también. Y en la narrativa tenés la novela y el cuento, esos dos. La novela, que puede ser de ciencia ficción, puede ser epistolar, que quiere decir, novelas epistolares son las de cartas. Novela satírica, como por ejemplo Rebelión en la Granja, que ustedes leyeron, y los cuentos, que pueden ser fantásticos, costumbristas, de costumbre de los pueblos, de humor maravilloso. Y en el teatro tenés la comedia, la tragedia, el melodrama, el sainete, que es una obra de teatro cortita. Esos son los géneros que pertenecen al discurso literario, ¿sí? El género discursivo literario engloba todos estos géneros, la poesía, la narrativa, la novela, ¿sí? Bueno, y el discurso académico, que es el que vamos a trabajar nosotros hicimos un ensayo la semana pasada con esta evaluación, que fue, digamos, una especie de ensayo de informe de lectura. ¿Qué encontrás en el discurso académico? El artículo académico, la tesis. ¿Saben lo que es la tesis? ¿Qué es una tesis? ¿No? ¿Alguien me puede decir qué es una tesis? ¿Saben? Yo no me acuerdo, la verdad. ¿No se acuerdan? Bueno, por ahí lo vieron alguna vez. Creo que profe, es el inicio de un texto argumentativo, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, se usa la palabra para decir tesis o hipótesis cuando empezás un texto argumentativo. Pero nosotros hablamos del discurso académico, y en el discurso académico la tesis es un texto que se escribe cuando alguien termina una carrera. ¿Sí? Cuando alguien termina la carrera, hace su tesis, que es un texto donde expone, o no más que expone, argumenta sobre un tema determinado que estudió, y algunas tesis se han hecho famosas. Es un tipo de texto, la tesis, ¿sí? Es un tipo de texto académico. O sea, que se produce en la educación superior. O sea, en el discurso académico encontrás el artículo académico, la tesis, el informe de investigación, el informe de lectura, que vamos a trabajar nosotros, la monografía que por ahí han hecho para otras materias, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más en profundidad cómo se hace, el manual, el apunte y el parcial también. La respuesta a un parcial es parte del discurso académico. No se responde igual en la escuela primaria que la respuesta a un parcial en la universidad, ¿sí? O en la educación superior, en el terciario. Entonces, es parte del discurso académico. ¿Cómo reconoces los géneros discursivos? ¿Cómo te das cuenta que eso es una historieta? O decir, porque lo ves, sí, pero no es tan sencillo. Vamos a leer un poco más fino, y porque lo escuché, que es un cuento, leí. No, no, hay formas de reconocer a qué tipo de discurso pertenece un texto. Vos lo conocés por ciertas irregularidades externas e internas, ciertas cosas que tiene que vos te suena que son, que pertenecen a un determinado discurso. En cuanto a las
características, las irregularidades externas, están relacionadas con la profesión que hace la persona, que habla o que escribe, el tipo de receptor, o sea, quién está escuchando eso, y el lugar, quién está escuchando o leyendo, y el lugar donde se publica y circula ese discurso. O sea, las características externas son la profesión de esa persona que escribe o la actividad que hace, la persona que está escuchando y el lugar donde se publica ese tipo o donde circula, porque no todos son discursos escritos, hay discursos orales, donde circula ese discurso. ¿Sí? Y las características internas de los textos tienen que ver con tres tipos de cosas, de regularidades, digamos. El tema, que es de lo que se trata, ¿no? El asunto que desarrolla. El estilo que se usa. Evidentemente no es lo mismo el estilo de una noticia que el estilo de un cuento, y no es lo mismo el estilo de un texto científico que el estilo de un poema. Más allá de la forma en que están escritos, el estilo y el tema son distintos también. Y además la estructura, la forma en la que se organiza la información. Un poema, ¿sabés la estructura que tiene? Está en versos, puede no tener rima, ¿sí? El estilo es como algunas palabras que van marcando y cosas que tienen que ver con la creación del texto y el texto en sí mismo, si es poético, si es formal, si es informal. Y el tema, cada género discursivo puede tocar temas parecidos, pero no los mismos. Sí, el tema es también otra característica interna que tiene que ver con el reconocimiento del género discursivo, del tipo de discurso. Bueno, yo les voy a subir ahora. ¿Acá hay alguna pregunta para hacer, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Algo que quieran agregar? No, profe. ¿Seguro? Bueno, Sí, seguro. hasta ahora es toda explicación. Después ahora lo vamos a poner en práctica, ya. Yo les voy a subir ahora al Classroom en este momento. ¿Cómo no se puede minimizar? Ah, estoy grabando todavía.